Bien, quiero que brevemente observemos este video, hermanos, donde creo que podemos claramente ver la dificultad que se tiene cuando se está en alta mar y sobre todo cuando hay una tempestad. Y es importante entender esto para poder lograr también comprender lo que está pasando o lo que estuvo pasando el apóstol Pablo, que como ya hemos señalado estuvo en una tempestad, en un viento como él mismo lo llamaba, Euroclidón, y donde la Biblia nos habla acerca de este acontecimiento que termina precisamente en un naufragio. Personalmente no he estado en una situación como esa, pero es terrible, y en los botes que nosotros hemos andado, pues definitivamente no hubiéramos resistido, pero ni siquiera un minuto. Sin embargo, pues cuando se está en alta mar, definitivamente estas cosas pueden ocurrir y traen una gran dificultad para cada uno de nosotros. Ahora, lo importante de aquí, hermano, es precisamente entender cómo podemos aplicar esto en nuestra vida, tanto que estamos hablando acerca del término impaciencia. Hemos señalado, hermanos, siendo que es la última clase, ¿verdad? Tratando de recapitular, la impaciencia no es otra cosa que la incapacidad que nosotros tenemos para poder esperar y resolver un problema de la mejor forma y de la mejor manera. Y todos nosotros en un determinado momento hemos sufrido de impaciencia. Queremos las cosas ya, queremos que las cosas sucedan así, queremos que la situación inmediatamente funcione como nosotros queremos, y eso, como decía la hermana, pues trae unas dificultades a largo plazo. Hemos hablado acerca también de la impaciencia, de cómo funciona la impaciencia. Y hemos señalado anteriormente que la impaciencia está en tres aspectos fundamentales. Primeramente, viene un malestar en cada uno de nosotros por una determinada razón, y ese malestar produce que haya una reacción nuestra a la circunstancia a la que estamos enfrentando, a la que se le denomina emoción. La emoción es la respuesta directa, y hemos señalado que la emoción es aún más fuerte que el mismo sentimiento. Esa emoción, como es tan fuerte en nosotros, viene entonces una reacción en nuestra mente, que viene entonces a pensar en las posibles consecuencias o en la posibilidad o en la imposibilidad de lograr lo que tenemos, y se produce a nivel interno ahora de nuestra mente un sentimiento de temor, un sentimiento de impaciencia, un sentimiento de amor, etcétera, etcétera, dependiendo de cuál haya sido nuestra reacción a la circunstancia externa. Y habiéndose producido el sentimiento, inmediatamente entramos en un mar, ¿verdad? Que ya por haber entrado o tener ese sentimiento es muy difícil ahora poder detenernos, y podemos ir en una situación o en un objetivo correcto, en una ruta correcta, pero normalmente cuando se trata del sentimiento de la impaciencia, vamos en un sentido incorrecto, y por lo tanto vamos a entrar en una situación muy crítica, hermano, que tal como hemos señalado, va a afectar lo que nosotros tenemos, va a afectar nuestra vida interna, va a afectar las cosas materiales que nosotros podemos tener, e incluso va a afectar nuestra vida. ¿Por qué? Porque una mala decisión basada en un sentimiento puede, hermano, acabar con nuestra propia vida. Así que estuvimos hablando entonces acerca de cómo funciona lo que es la impaciencia. Estuvimos viendo también, hermano, acerca de las consecuencias, y en Hechos capítulo 27 nosotros podemos observar las consecuencias que precisamente se dio en un momento de impaciencia de aquella tripulación, 276 personas que iban en aquel barco rumbo hacia Roma, y donde el apóstol Pablo era uno de aquellos viajeros, aunque la situación, el estatus de él era de ir prisionero hacia Roma.
porque había apelado al César. Entre aquellas personas habíamos señalado que se contaba Julio, que él era precisamente aquel hombre que iba al frente de las tropas, aquel centurión, y una tropa que iba con ellos, que era lo que los iban cuidando. Hacemos entonces, hermanos, habiendo recapitulado brevemente, hoy vamos a ver cómo es que podemos evitar esto. Hacemos esta pregunta: ¿han pensado alguna vez lo que ocurriría con tus planes si tú tuvieras el conocimiento de los eventos del futuro? Si usted tuviera conocimiento de lo que iba a ocurrir, en otras palabras, en el futuro, ¿qué ocurriría con nuestros planes? ¿Qué piensa que ocurriría con los planes? Seguramente tendríamos que hacer algún ajuste. Ajá. Pensando en que tendríamos ya la certeza y la condición de lo que va a ocurrir y cuáles serían nuestras posibilidades de alcanzar en ese tiempo que nos resta. O pudiéramos abandonar, ¿Ok? descartar. Cometeríamos menos errores. Claro que sí. Si yo supiera, hermanos, qué va a ocurrir dentro de un par de minutos, mi vida fuera un éxito. Un éxito total. Si yo supiera que ahora que yo termino de este culto hacia Dios, si yo supiera que bajando la escalera me voy a caer y me voy a fracturar un pie, ¿qué yo haría? Andaría más cuidado. Más cuidado, no bajaría, me subiría a Bonchinche del hermano más grande aquí, que es el hermano Robin, y hermano, lléveme a Bonchinche, ¿verdad? Hasta allá abajo. Sería un éxito. ¿Por qué? Porque sé lo que va a ocurrir, hermano. Esto ha llevado a muchas personas a buscar precisamente métodos, formas de cómo saber lo que va a ocurrir en el futuro, precisamente para lograr el éxito. Y una de estas cosas es precisamente el rey Saúl. Recordemos que el rey Saúl estaba entre sus muchas batallas que hizo contra los filisteos. El rey Saúl estaba frente a los filisteos, iba a haber una batalla, ya tenía un problema que le había ocurrido con el profeta Samuel, que ya había muerto. Ahora él necesitaba saber qué iba a ocurrir, iba a entrar en batalla, qué va a ocurrir. Y mire, lo que no hizo anteriormente, que era esperar a Samuel, lo cual le costó el reino, ahora él pensando dice, ¿sabe qué? Yo necesito estar seguro qué es lo que va a ocurrir. Y aquí la única manera de saber lo que ocurre en el futuro es trayendo a Samuel. Pero Samuel está muerto. Así que, ¿qué ocurrió? Dice, la divina de Endor. He escuchado que esa mujer hace traer a los muertos. Así que, violentando un mandato que él mismo había decretado para los israelitas, por mandato de Dios, va a la divina de Endor y dice, déjame subir a Samuel. Necesito preguntarle qué es lo que va a pasar en esta guerra, si realmente voy a esta guerra o no voy a esta guerra. Mire, esto ocurre. En nuestro tiempo, hermano, igual tenemos a muchas personas que tratan de ver lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Si vamos al mundo que juega lotería, hay algo por ahí que se llama el triángulo, no recuerdo bien, que hace una especie de numeración y al final le dice puedes jugar esto o aquello. Y mire que la gente va a eso porque quiere saber qué va a ocurrir en el futuro para saber si yo puedo meter todo mi salario en eso. La pirámide se llama. Exactamente, mi hermano. Gracias, la pirámide. Igual, hermano, están la gente que habla de aquellos que leen las cartas, aquellos que leen la mano. ¿Por qué la gente va allí, hermano? Porque precisamente quieren conocer el futuro. ¿Qué va a ocurrir en el futuro para lograr tener éxito? Así que, hermano, nosotros siempre estamos en eso. Bíblicamente, hermano, eso está registrado. ¿Qué le aconteció al apóstol Pablo cuando estuvo allá en Filipo? Dice que se encontró a una pitonisa, aquella muchacha que le daba buenas ganancias a su amo haciendo ¿qué cosa? Nada.
cuidado del futuro. Mire, el hombre siempre está tendiente a ver qué ocurriría, hermano, y eso sería fantástico. Fantástico saber, hombre, tengo este plan, ¿cómo me va a ir? ¿Qué es lo que debo hacer? Terminaría precisamente en éxito. Hermano, todos los días nosotros nos enfrentamos a situaciones, todos los días. Desde que amanece nos estamos enfrentando a situaciones y no sabemos qué hacer, hermano. Precisamente por el desconocimiento de lo que va a ocurrir en el futuro. Y la Biblia nos enseña, nos da historia para que nosotros podamos aprender a cómo conducirnos. Dios no nos ha dejado, hermano, en este caso, a la deriva en esta circunstancia, pero no nos dice lo que va a ocurrir en el futuro tocante a nuestras actividades, pero sí nos da a nosotros aquellas cosas o aquello que se llama sabiduría para poder enfrentarla. La Biblia nos habla al respecto y esto es lo que nosotros observaremos en este día. ¿Qué es lo que se demanda de cada uno de nosotros para poder vivir y lograr precisamente el éxito en situaciones como esta? No sé qué hacer. ¿Voy a la iglesia hoy? ¿O no voy? ¿Voy al trabajo? ¿O no voy al trabajo? ¿Voy al compromiso que tengo? ¿O no voy al compromiso? Y cuando nosotros entramos en esa situación, entramos precisamente en un problema de poder escoger lo que mejor realmente nos va a convenir. En el libro de los Hechos, en el capítulo 27, donde hemos observado acerca del acontecimiento que nos estamos observando, la pregunta es ¿cómo funciona la impaciencia? Bueno, ya nosotros lo hemos señalado. ¿Cómo funciona? Bueno, precisamente debido a la incomodidad que está aquí, debido a eso hay una reacción que tiene precisamente como intento ahora de salir de ella, dice un deseo, el deseo de salir rápido de buenos puertos, porque lo importante, estamos incómodos, queremos salir, no queremos esperar, y por lo tanto ellos llegan a una conclusión donde todos ellos llegan a la conclusión de que deben realmente salir. La mayoría acuerda, mire, esta situación, y como la mayoría acuerda, ellos zarpan y van hacia adelante. No queremos estar en buenos puertos, queremos otro lugar, pero había una situación, se había hecho peligrosa la navegación. Un ejemplo sencillo. ¿Qué ocurre, hermano, cuando nosotros sabemos que va a llover? ¿Qué ocurre? Nos preparamos, llevamos el paraguas. Llevamos el paraguas. Pero aquí hay unos fulanos de tal que no se preocuparon de llevar paraguas. Miren la tempestad que está cayendo aquí. Una lluvia torrencial. Y un hombre con una cámara que no le va a ayudar a enfrentar la lluvia. Otro con un niño que no va tampoco, está totalmente allí. Pero hay otro que estaba tomando este video que también estaba en la misma condición. No llevábamos paraguas, hermano. Pero si hubiéramos sabido que va a haber lluvia, ¿qué hacemos? Llevamos paraguas, claro. Mire, nos preparamos. Y nos preparamos, en este caso, con tiempo. Para saber, hermano, acerca de la impaciencia, de que ella no haga presa de cada uno de nosotros necesitamos entender cuáles son sus componentes. Ya sabemos cómo funciona, pero también hay muchos componentes en la impaciencia, que si nosotros no lo conocemos, necesariamente vamos a caer en ello. Ahora, ¿cuáles serán los componentes? Hay 7 componentes que están alrededor de la impaciencia, que nos rondan normalmente, y si nosotros no lo sabemos, caemos. Y dice el apóstol Pablo, nosotros necesitamos conocer. ¿Por qué? Incluso a Satanás cómo actúa, porque dice, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Entonces Dios nos ayuda. Mire, Dios puso nuestros sentimientos, pero también nos ha enseñado a través de su palabra cómo
lidiar con ello y qué cosas debemos saber para no caer en aquellos sentimientos que puedan ser perjudiciales para nosotros. ¿Cuáles son esos componentes? En primer lugar, hermanos, hay un problema. La impaciencia se va a producir cuando hay un problema. ¿Quién de ustedes no ha tenido un problema? Todos los días tenemos problemas. Hasta el más mínimo se constituye, y como dice un hermano, no es un problema, sino, él dice, un reto. Todos los días tenemos un reto que superar, hasta lo más mínimo. Tengo hambre, pero no quiero comer. Ahí hay una dificultad. Tengo hambre, pero con pereza de cocinar. Ahí hay otra dificultad. Miren, dificultades diarias. Allí está un problema que puede terminar en impaciencia. El otro asunto es un deseo. Bueno, hay un problema, pero yo tengo un deseo. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que yo prefiero en ese momento? Tomando el mismo asunto. Tengo un problema que necesito comer. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo es, me gustaría comer, pero mejor me quedo aquí, ¿verdad? Sentado viendo el televisor. Ese es mi deseo. Mire, hay un deseo en contraposición con precisamente un problema que estamos enfrentando. ¿Cuál es el deseo? Un tiempo para resolverlo. Y el tiempo es fundamental, hermano. Mire, el tiempo no se detiene. No. Necesito presentar un examen. ¿Cuándo? Mañana. No me va a esperar. Y yo puedo utilizar mi tiempo, ¿verdad? Voy a ver un poco de televisión, voy a dormir otro poco, voy a darle un tiempo a mi familia, y el tiempo va pasando, hermano. Y resulta que eso de las 12 de la noche, recuerdo, no, yo tengo un problema que es, necesito pasar un examen, yo sé que debo hacerlo, pero ya tengo poco tiempo. Y en el poco tiempo, entonces, puedo tomar decisiones incorrectas. Hay otro problema que está alrededor de la impaciencia, el conocimiento. ¿Qué hacer, hermano? A veces sabemos qué hacer. A veces no sabemos qué hacer ante este problema que se da. Hay un problema, ¿cómo lo voy a solucionar? A veces no lo sabemos. A veces lo sabemos, pero es importante tener esto en consideración. El otro sería el procedimiento. Puedo tener el conocimiento de lo que sé qué debo hacer, pero mi problema es ¿cómo lo hago? ¿Cómo pongo a funcionar este conocimiento? Y mire, la Biblia, las cosas espirituales siempre están rondando en esa misma situación. En la mayoría de nosotros sabemos qué hacer. El problema de nosotros es ¿cómo voy a proceder? Ahí fallamos una y otra vez. Y eso nos lleva precisamente al fracaso. Otro de los aspectos, la incógnita. En todo hay una incógnita. Y tal como lo hemos señalado, ¿sabemos lo que va a ocurrir? No lo sabemos. ¿Puedo saber el conocimiento? ¿Debe tener el conocimiento? Sé el procedimiento, pero aún así yo no sé qué va a ocurrir. Ante esa circunstancia, el propio Jesús hablaba, nos enseña, por ejemplo, en aquella noche en la cual estuvo orando, y él decía, yo no quiero, mi deseo es no pasar en esa cruz. Tengo el problema que voy a ser crucificado. No deseo estar en esa cruz. El tiempo está avanzando. Es al día siguiente. Sé que esto debo hacerlo. Sé que debo llevar esto adelante. No quisiera, pero Señor, tú tienes la voluntad. La última voluntad es suya. Mire, ahí está la incógnita. Y finalmente, hermano, tenemos la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Aquella capacidad de poder actuar en el momento apropiado y de la manera apropiada. Estos 7 componentes necesitamos conocerlos bien, porque están siempre alrededor, rondando la impaciencia, y nosotros no necesitamos
caer en ella. Muy bien. ¿Cómo se dio el problema de los tripulantes? ¿Cómo se dio? ¿Qué fue? Volviendo acá, ¿cómo se dio el problema de los tripulantes con estos 7 componentes? ¿Cómo se dio? ¿Qué fue lo primero que ocurrió? ¿Qué fue lo primero que ellos tuvieron que enfrentar? Problema. Claro. Lo primero que ellos tuvieron que enfrentar es un problema, un reto. ¿Cuál era el reto? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Ir o quedarse. Ir o quedarse. ¿Qué problema tenían ellos en ese momento? Pensemos, bueno, estaban ahí en buenos puertos, tienen un problema. Incomodidades. Incomodidad. ¿Querían ellos estar ahí? No. No. O sea, tenían el problema de incomodidad, no se sentían bien. Ese era el problema que ellos tenían en ese momento. Luego, ¿qué ocurre? ¿Qué viene posteriormente? El deseo, claro está. Y ese deseo viene como consecuencia de una emoción. El deseo es la emoción. La emoción de estoy aquí, no me gusta, y despierta la emoción, quiero salir. Algo urgente. Bien, hasta ahí no había ninguna clase de problema. ¿Cuál es la siguiente situación que se da? Un tiempo para resolver. ¿El tiempo? ¿Antes del tiempo? ¿Qué se despertó en ellos ahora? No, el deseo no. Un sentimiento. ¿Cuál fue el sentimiento? Nos vamos. Nos vamos. ¿Y nos vamos por qué? Es que no estamos a gusto aquí, no estamos bien. Ahí está la impaciencia. No quiero estar aquí. Nos vamos, no queremos estar aquí. Ahí entonces se despierta el sentimiento de impaciencia. Y cuando hablamos de la impaciencia, ¿por qué razón hablamos de la impaciencia? Bueno, porque la impaciencia ahora despierta ¿qué cosa? El deseo. ¿Y cuál era el deseo que ellos tenían? Salir de ahí a un lugar mejor. Queremos salir a un lugar mejor. Claro, mire, el problema. Estamos aquí en malas condiciones. La emoción, nos sentimos mal. El sentimiento, impaciencia, necesitamos salir de este lugar. El deseo, queremos ir a otro lugar. Pero tienen en contra Tiempo. el tiempo. El tiempo está en su contra. ¿Por qué decimos que el tiempo estaba en su contra? Porque ya se lo había... el conocimiento estaba, mire, el tiempo no es bueno para navegar. El tiempo no es bueno para navegar. Así que ellos están en una situación y contra el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en la misma circunstancia? Pero hay un conocimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el conocimiento? Lo acabamos de señalar. ¿Qué se conocía con respecto a este problema? El tiempo no era bueno para navegar. El tiempo no es bueno para navegar. Allí estaba el conocimiento. Aquí ellos empiezan a trastabillar con ese conocimiento. Es aquí donde ellos empiezan a obviar el conocimiento. Mire, igual que ocurre en cada uno de nosotros. Sabemos qué hacer, pero yo prefiero obviarlo. Desviar. Y empezamos el fracaso. Luego, ¿qué viene? Procedimiento. Al ellos ignorar, ellos ponen a funcionar un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que ellos tenían que pusieron inmediatamente a funcionar? ¿Qué ellos tenían que hacer? Zarpar. Dice, bueno, como estamos, nuestro problema es que estamos mal, nos sentimos mal, nuestro sentimiento es que ya no queremos, necesitamos salir rápidamente, nuestro deseo es ir a un lugar más estable, tenemos en contra el tiempo, aunque el conocimiento es de que no debemos hacerlo, nosotros vamos a salir. Y para salir
¿qué debemos hacer? Zarpar. Vamos a zarpar. Para salir de aquí tenemos que subirnos al barco y zarpar de aquí. Luego, hermanos, tienes la incógnita. ¿Qué va a ocurrir? ¿Le importó a ellos qué va a ocurrir? Ya aquí ellos no veían, ni pensaban, ni hacían nada. No fueron más allá. La incógnita es qué va a ocurrir. Ellos la obviaron. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que aparece allí? Consejo. ¿Alguien les aconsejó? Pablo, Pablo les aconsejó. ¿Qué le dijo Pablo? él no era muy sabio en viajar por el tiempo que se estaba presentando. ¿Y de dónde sacó Pablo ese conocimiento? ¿De dónde lo sacó? De la experiencia que se tenía sobre el lugar. Se lo dio Dios en ese momento. Pablo, dile a esta gente que no es momento. Es posible. Tenía que ver en el ámbito religioso, Sí, hermano. como lo sabemos. ¿De dónde sacó Pablo de que no era bueno salir en ese momento? Era sabio. Era sabio. ¿Y de dónde había sacado la sabiduría? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. No. Sí, yo creo que el capitán del barco, tú sabes, ellos conocen supuestamente el tiempo para poder navegar, quién sabe, para ese mes. Ya la gente, por ejemplo, digamos Calobego, la gente sabe que en octubre el mar está mansito, como se dice, pero en enero, febrero, eso está bien picado. O sea que no es necesario un conocimiento, sino que la gente sabe más o menos de acuerdo a los meses. Claro, Pablo les aconsejó, pero Pablo no le aconsejó diciendo, oye, escúchame que yo soy un siervo de Dios. No. Él tomó un conocimiento que todo el mundo lo sabía. ¿Lo sabía Julio? ¿Lo sabía el capitán de la embarcación? ¿Cómo sabemos que lo sabía? Estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado. Ese era su trabajo. Así es. Y mire que Julio escucha a Pablo y luego ¿qué hizo? Va a preguntarle a quién. Como un sentimiento es lo que hace posible que ellos sigan adelante. Entonces, aquí lo podemos observar nosotros que no fueron sabios. Y al no ser sabio, hermano, no le pedimos oración a Dios, que es un aspecto importante de nuestra vida. Y finalmente, hermano, si logramos nosotros entender todo este esquema, nosotros vamos a poder llegar a la meta en el momento adecuado. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llegado a la meta, hermano? Diario fracasamos. Yo sé que tengo que hacer esto, pero no lo logré. Yo sé que tengo que hacer esto, pero no llegué. O sea, son situaciones que nos llevan a nosotros precisamente al fracaso porque no logramos entender esto que está ocurriendo en este lugar. Muy bien. ¿Cómo superarla entonces? Miren que posteriormente el apóstol Pablo le habla a ellos y dice, si ustedes me hubieran oído, si tan solamente me hubieran oído, de no zarpar. El conocimiento estaba, pero ustedes no quisieron. Pero no hay problema, ya estamos metidos en el problema. ¿Qué le corresponde ahora a él como una persona, como un consejero? Dar ánimo. Y eso nos debe ayudar también a cada uno de nosotros a dar ánimo. Ya te metiste, ya estamos hasta el cuello. Pero bueno, vamos a salir, no se preocupe, vamos a salir de ellos. Ellos estaban desesperados, dígame, hermano. Sí, entonces entendemos que actuar sabiamente es tener un equilibrio de vida. Ajá, Es equilibrar mis emociones, mis sentimientos. Y a partir de ese equilibrio ver lo que es más apropiado en las circunstancias. el conocimiento. Y recuerdo que preguntaba a la hermana Leidiana, bueno, y entonces estoy en esta situación, ¿qué hacer? Tengo un enfermo, estamos esperando,
no nos atienden. Alguien dijo, vámonos. O sea, era una serie de circunstancias que ahí está el problema. Tenemos también la emoción, que es mi reacción ante esa circunstancia de desesperación porque tengo a alguien allí muy profundo. ¿Qué sentimiento puedo tener? ¿Debo guardar la calma? ¿Me impaciento? O como decía ella, nos vamos de aquí a buscar a otro. Pero aquí también tiene que tener el conocimiento. Bueno, ¿y qué ocurre si nos vamos? Ya está pensando en la sabiduría, ya no está pensando solamente en el momento, que fue lo que esta gente no pensaron. ¿Qué ocurre si nos vamos de aquí? ¿Ya hay alguien que nos va a atender? ¿Nos va a dar el tiempo? Un aspecto fundamental, hermano. ¿Cuesta mucho dominar la impaciencia? Hermano. Difícil, todos lo sabemos. Aquí hay una gente, hermano, que nunca pudo dominar la impaciencia. Mire, tenían problemas, no salían de los problemas, tenían el consejero, tenían el conocimiento, ya se le había dicho, pero mire ellos. Esta gente dice que sospecharon, ¿verdad? Característica de los impacientes. Uno, siempre se dejan llevar por la sospecha, no por el conocimiento. Me parece, creo que esto está por ahí. Yo siento que es que no me quieren dejar hacer esto. Y es exactamente. Mire que cuando ellos, dice que venida la 14ª noche, dice llevados por el mar Adriático a medianoche, dice que ellos sospecharon. Wow, sospechamos que estamos cerca de tierra. Pero ¿qué otro sentimiento se había apoderado de ellos? Ya la impaciencia los había llevado al ámbito de estar en turbulencia. Estando en turbulencia, ahora ellos tuvieron miedo. Y al tener miedo, hermanos, ¿qué los llevó a hacer a ellos? Procuraron huir de la nave. Y al procurar huir de la nave, mire, empezaron a aparentar. Una persona impaciente tiene estas características, hermano. Mire, se deja llevar por la sospecha. En su interior está el temor, el ansia, los devora la impaciencia grandemente al no lograr lo que desean. Dice que se hacen caso solo a sí mismos, ¿verdad? Pensaban echar el esquife de la nave. Ese fue su planteamiento. Así ellos pensaban resolver, imagínense, ellos pensaban resolver su problema de estar allí de miedo, dice, en sus propios pensamientos. Ellos ni siquiera a Julio, hermano, que era su comandante, ni siquiera el resto, ellos pensaron, o sea, nos vamos a salvar. Así que aparentaron, ¿qué era lo que ellos estaban aparentando? Que estaban haciendo algo ahí, pero lo que estaban pensando es vamos a salirnos de aquí. Uno que es impaciente, hermanos, no le hace caso a nadie. Y nosotros podemos caer en esa dificultad. El ser aconsejado, hermanos, es de mucha importancia. De mucha importancia. Tanto antes como estando metido en nuestra dificultad. Mire que el apóstol Pablo se da cuenta de lo que están haciendo o lo que quieren hacer estos hombres y nuevamente les aconseja: si esa gente se baja del barco, aquí nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar. Y Julio ahora recibe el consejo y le dice a los soldados: ¿sabe qué? Atención con esto, nadie se va a bajar. Es más, corten el esquife y échenlo al mar. Aquí nadie se va a bajar. Mire, ahora Julio estaba entrando, hermano, estaba aprendiendo a escuchar consejos de alguien que le había dado la evidencia de su conocimiento. Final de la historia, hermano. Fracasaron.
naufragaron. Naufragaron por la impaciencia. Y así nosotros tenemos muchos casos en nuestras congregaciones con nuestros hermanos. Muchos entran, muchos naufragan. ¿Por qué? No me entienden, no tienen amor por mí, no me dejan hacer lo que yo quiero, me amonestan, hacen esto, no me dejan estar tranquilo y naufragan, hermano. Aplicaciones para nuestra vida. 1. Debemos ser pacientes, hermanos, para con todo, sobre todo para con la iglesia. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres que necesitan crecer. ¿Crecen a la manera que debiéramos? No. Y hay que estar una y otra vez. Debemos tener paciencia para con los que están creciendo. Todos los planes, y es la importancia aquí, todos los planes que hace la iglesia, ¿para qué es? Para el crecimiento. Si nosotros no la acuerpamos, hermano, estamos retrasando precisamente el crecimiento de los hermanos. Yo sé que todos nosotros tenemos compromiso, tenemos cosas que hacer, pero resulta ser que la iglesia necesita crecer. Y ante esa circunstancia debemos tener paciencia y ver, hermano, mire, hay que venir esto y lo otro, hermano. Yo sé que, como me decía un predicador, hermano, ya estoy cansado. Recuerdo haber escuchado a un predicador que me dice, estoy cansado, ya he hecho todo con esta congregación y esta congregación no avanza, yo voy a salir de esto. Se le acabó la paciencia. ¿Ven? Hay que tener mucha paciencia con él. Paciencia en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, las esposas con nosotros, los esposos. ¿Por qué? Porque tenemos dificultad. Y lo importante es saber cómo aconsejar para hacer que la persona cambie esa actitud que lo está afectando y que lo puede llevar precisamente a una situación muy difícil. En la enfermedad, no nos desesperamos cuando estamos enfermos. Sí, yo quisiera que el doctor pero ya me mejorara. Y me molesto porque estoy sufriendo, hermano. No es fácil, pero necesitamos estar allí. Necesitamos saber que esa es parte de la vida. Con la impaciencia no lograremos nada. Y estando enfermo, hay un conocimiento que me dice que mejor allí que estando en casa. Algunos dicen, llame para la casa que me muera ya. Mejor es estar allí, sea como sea. ¿Por qué? Porque allí tiene una atención rápida, inmediata, si te pones mal, pero estando en casa o llevándote al otro lado, ¿qué va a ocurrir? Entonces hay que tener paciencia en cada uno de estos. Cosas que debemos hacer, hermano, para cultivar la paciencia. El estudio de la palabra. Si usted no estudia la palabra, usted no podrá cultivar la paciencia. Hay que leer, hay que estudiar. Yo sé que resulta difícil para nosotros. Nosotros todos los días debemos estudiar la palabra. La pregunta es, ¿usted la estudia todos los días? Y tendremos nosotros algunas de decir, bueno, no, lo que pasa es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es importante. Independientemente, hermano, el crecimiento nuestro va a depender del estudio de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer para cultivar la paciencia? Entender que la tribulación la produce. Estar en tribulación debe hacer que yo sea más paciente, es lo que nos dice Santiago. Y sobre todo, hermano, debemos orar a Dios para que nos ayude a no ser impacientes, a no hacer lo que yo quiera, sino lo que se necesita hacer. Tenemos todo lo necesario para poder ir adelante, todo lo necesario, pero necesitamos tomar estas cosas que Dios nos ha dado para ir y tener éxito en cosas del futuro que nosotros no sabemos. Eso nos va a ayudar, hermano, a esperar cuando hay que esperar, a hablar cuando hay que hablar, a callar cuando tenemos que callar, a hacer lo que hay que hacer o a dejar de hacer lo que no debemos hacer porque es lo mejor. Y nosotros no tenemos todo lo necesario para
tomar a veces esas decisiones. Necesitamos a alguien más. Y por eso está la iglesia. Confiemos en nuestros hermanos. Comentaba yo con el hermano ayer que uno de los problemas que existe en nuestras iglesias latinoamericanas es que nadie confía en nadie. Y estoy hablando a nivel de predicadores. Ningún predicador confía en el otro. Allá hizo aquello. Por algo será. Ahí está la desconfianza. No hay confianza, hermano. Y si no hay confianza entre la hermandad, sabiendo que hay una familia, no podemos ir adelante. Es como ocurre en la familia. Mis hijas tienen un problema. ¿Y a quién usted cree que va? Le hemos enseñado a los padres. Mire, papá, tengo este problema. Tengo este otro problema. Ya está confiando en que yo puedo ayudarle. Tal vez no la puedo ayudar, pero lo importante es que ella reconoce el principio de autoridad y reconoce que por ser alguien que habla de la palabra de Dios tiene mejor facilidad para ayudarle. Así hay que ser en la iglesia. Y cuando nosotros desechemos esto de la desconfianza, de el estar pensando, es que este está haciendo eso por algo, aquel lo dijo por algo, yo creo que lo que quiere es que afectarme. Cuando eliminemos eso, hermano, y nos centremos específicamente en nuestro problema y en la forma como de resolverlo, vamos a ser mejor y vamos a lograr que el barco, hermano, no se hunda, sino que lleguemos a buen puerto. Antes del buen puerto vamos a encontrar dificultades, pero ese es parte de la vida. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén. Amén.